Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Compartir conocimientos es la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Gracias por permitirnos estar 20 años contigo. Bienvenidos al curso Análisis de las deducciones fiscales, impartido por el maestro David Pantoja Ruiz. En un momento les estaré enviando una liga de registro de su nombre completo para la realización de sus constancias. También para las personas que no han modificado su nombre y que están como números, como empresas o como abreviaciones, les pido de favor que se renombren, ya que se realizará un cruce entre el formulario y el listado de Zoom. También les recordamos que las preguntas deben de ser realizadas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. Mientras les envío el formulario, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Adelante con el video. Piquito de pollo. Licenciado en Contaduría por la Universidad Don Bosco. Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA. Maestría en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con orientación a Planeación Fiscal. Consejero certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas AC en establecimientos de gobierno corporativo e institucionalización de empresas familiares. Contador público certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y diplomado en Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es socio director del corporativo Pantoja Legal Tax. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al maestro David Pantoja Ruiz. Adelante, licenciado. Hola, buenos y lluviosos días, ¿cómo están? ¿Me escucha bien? Perfecto. Les comparto pantalla, si me pueden confirmar, si alcanzan a visualizarla, por favor. A ver, ahí se ve completa. Perfecto. Gracias. Buen día, gusto saludarles. Sin duda, el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo, más que otra cosa, es una cuestión reflexiva, es una cuestión. Analizar deducciones fiscales no es para 1 hora y media. Analizar deducciones fiscales nos podemos llevar todo un mes y no quedamos satisfechos porque hay un N cantidad de circunstancias. Antes de entrar a la materia, déjenme les cuento una breve y muy sustancial historia. Llega la autoridad fiscal y revisa a una sociedad que se dedica a la instalación de sistemas de riego. Empiezan las deducciones, esto ya tiene algunos años, unos 10 años más o menos. Yo sé que muchos no están muy familiarizados, pero anteriormente éramos felices y no lo sabíamos, como dice la frase, porque no eran tanto los requisitos de las deducciones, o era diferente la metodología de las deducciones. Entonces, llega esta empresa y le empiezan a revisar y empiezan a ver, y dentro de sus deducciones tiene, pues, resulta que compró unos puercos, compró cerveza, compró vino, y llega al auditor y dice, pues, mi hermano, esto no es deducible porque pues no tiene nada que ver con tu actividad, no es estrictamente indispensable. Total, fue una situación donde tendríamos que acreditar el porqué de las cosas. Digo, ¿cómo no va a ser indispensable, no va a ser deducible si necesito tener contentos y felices a mis trabajadores? Y qué mejor que unas carnitas y unas cervezas para que estén felices y contentos. Entonces, la parte de aquí es la reflexibilidad de esta
anécdota va en función de lo que vamos a tratar el día de hoy. O sea, vamos a ver la importancia del modelo de fiscalización que tiene la autoridad fiscal actual, ¿sí? Cómo nos están fiscalizando y entenderemos el porqué y la razón de las deducciones. También tendremos que entender la importancia de lo que venimos manejando desde hace muchos años, lo que es el CFDI, la importancia del CFDI y, sin duda alguna, ¿qué puedo hacer dentro de mi empresa para tratar de blindar una deducción, ¿sí?, sin llegar a la exageración? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos hemos topado con una exageración de documentos y en función de la importancia. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hablaremos de determinados temitas. No sé si lo podemos ver. Las deducciones, algunos puntos de reflexión, lo que son las deducciones autorizadas, requisitos de deducciones y conclusiones. Me centraré específicamente en lo que son personas morales, algunas deducciones de personas morales para efectos de poder analizar. Cada caso es muy particular, pero en general trataremos de realizar un análisis de manera general. Dicho lo siguiente, al hablar de deducciones, hablamos de una figura. Nosotros como contadores, pues, no sé si a ustedes les dijeron, a mí sí me lo dijeron, qué chido, vas a ser contador, vas a sumar y restar. Y pues ya imaginarán la cara que puse, ¿verdad? Ya tanto tiempo viendo estadística, desde la secundaria, el trinomio cuadrado perfecto, sabiendo para qué para qué lo vamos a utilizar. Todavía sigo con ansias de aplicarlo, pero bueno, a lo mejor no fui un matemático. Pero no es así. Sin embargo, sí va ligado esta parte del restar. La palabra deducir implica rebajar, restar, descontar de una partida una cantidad. Entonces, desde ahí entendemos la deducción. Entonces, ahora, hablar de deducciones autorizadas, hablaremos de qué deducciones nos permite la ley del impuesto sobre la renta, que podemos restar de nuestros ingresos acumulables. ¿Ok? Entonces, hablar de estas deducciones autorizadas es un concepto tanto vamos a tener que diferenciar lo que son costos y gastos. O sea, esa parte es muy importante que nosotros tengamos claramente definidas en nuestra empresa qué es un costo y qué es un gasto. Y no van a ser para una empresa, no van a ser para los mismos costos y gastos. Entonces, sí tenemos que definir plenamente cuál es nuestro listado de costos o qué implican nuestros costos. Y también la realidad de los gastos, o sea, qué tanto estamos gastando en la actividad. No vayan a ser como, digo, ya ahorita no es así, pero alguno de nuestros auxiliares, oye, y cuando no lo encuentro, ¿dónde lo mando? Pues a otros gastos, a gastos varios, allá mándalo. Y tenemos una cuenta vemos la balanza y hasta el final, gastos varios, y es el monto más alto. No es así, hay que entender y diferenciar esto. Entonces, son de naturaleza optativa. Si nosotros analizamos el 25, la palabra específica es podrán. ¿Me explico? Si nosotros vemos el artículo 25 de la ley para caso de personas morales, 103 para caso de personas físicas, el inicio de la oración el inicio del artículo es: los contribuyentes podrán, ¿sí? Entonces, específicamente, la cuestión de deducciones es de carácter optativa. Si tú lo quieres meter, lo metes, si no. ¿Me explico? Pero debe de haber una justificación también para el por qué no. Dirás, a ver, David, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿qué tiene que ver que yo no lo haya deducido? Pues tiene una justificación. ¿Por qué no lo dedujiste o por qué lo facturaste? Luego es muy común que personas que no son atentas
o no son, ¿cómo lo puedo decir? Para no herir susceptibilidades. Que son un poco profesionales con su actuar. Le dicen a los clientes, tú factura todo y ya vemos qué deducimos. No es así. Hay que tener claramente nuestra actividad. Y veremos que hay una estructura de las deducciones. Hay deducciones y elementos de las deducciones. Hay deducciones estructurales y no estructurales. Ya veremos esa parte. Bueno, entonces ya entendimos qué es deducción. Es deducción autorizada. Entonces, y su carácter, que es optativo. No es obligatorio deducir estas erogaciones que nosotros realizamos. Entonces, hablando de ello, pues vamos a tener que ver primeramente cuál es el objeto social de la empresa y cuál es la actividad que desarrolla el contribuyente siendo física, porque es muy diferente. Lo estrictamente indispensable va ligado, por ahí viene una tesis, va ligado con dos elementos. Bueno, es distinto para físicas y morales. Lo estrictamente indispensable para las deducciones en una persona moral va ligado con el objeto social. ¿A qué te dedicas? Va a ser el carácter de estrictamente indispensable. ¿Sí? Va ligado esa parte. Por otro lado, en la física, lo estrictamente indispensable va ligado con la generación de ingresos. ¿De dónde estás obteniendo ingresos? Y qué es lo que está relacionado con esos ingresos va a ser lo estrictamente indispensable. Ya lo hizo un criterio de la Corte. Creo que por ahí en el material viene. Si no, se los hago llegar con todo gusto, no hay ningún problema. Entonces, tomando esa tesitura como base, es decir, a ver, ¿qué es lo estrictamente indispensable para mi persona moral? Pues, ¿a qué me dedico? Y en últimas fechas, digo, no es materia de esta parte, pero todos estamos tan preocupados con la reforma en materia de subcontratación, y sale a colación esta parte. ¿Por qué razón? Si ustedes ven la reforma a la parte de los servicios especializados, va algo muy ligado. El servicio especializado, para ser deducible, es un servicio que no debe de prestar la actividad, la persona moral contratante en ese caso, o la física. Es decir, si yo me dedico a construir, ¿sí?, no puedo contratar un servicio especializado de mi misma área. Es decir, si yo construyo y mi actividad es la instalación, por ejemplo, de vidrios y cancelerías, yo no puedo contratar un servicio especializado de vidrios y cancelerías porque en ese entendido estaría subcontratando y la subcontratación está prohibida. ¿Me explico? Entonces, va ligado el objeto social con la parte de las deducciones. Entonces, para yo poder prestar o realizar mi objetivo social, tengo que ver qué necesito para cumplir con ese objetivo social. En el entendido que la subcontratación está prohibida. ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que verlo. Por eso es importante saber cuál es mi objeto social. Oye, y si mi objeto social no está alineado con lo que yo estoy haciendo actualmente, ¿qué tengo que hacer? Porque, por ejemplo, a raíz de la pandemia, muchas empresas pues entraron al ramo, a lo mejor pues, ya no tuvieron la actividad preponderante que venían realizando, y pues empresas que se dedicaban a la costura o a la confección de telas y demás, pues cambiaron su giro y ya no se dedican a eso y ahora hacen cubrebocas, por decir algo, ¿sí? Entonces, si se fijan, la actividad los llevó a realizar una cuestión totalmente diferente, pero su objeto social puede ser que sea el mismo y no haya cambiado en muchos años. Entonces, es importante revisar el objeto social de la empresa para establecer que las deducciones que nosotros estamos realizando sean acordes o tenga que ver con el objeto social. ¿Me explico? Esa parte es importante, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a establecer qué va a ser deducible para el contribuyente, ¿sí?
Y no es todo, o sea, ¿qué es deducible para el contribuyente? Y tampoco no hay que llevarlo a los extremos, ¿sí? No hay que decir, no, es que lo estrictamente indispensable es todo. ¿Y por qué ocupa ropa? Pues ni modo que me vaya encuerado. Pues no, espérate. O sea, ahí debe de haber una justificación. Es un uniforme de trabajo. ¿Me explico? No es ¿por qué esos zapatos? ¿Por qué esos cintos del licenciado Valeriano? Oye, pues es que tengo que tener presencia ante mis clientes. Oye, pero pues tú trabajas en el cliente, también en el campo hay que tener presencia, ¿me explico? Entonces, no hay que rayar en los extremos. Esa es una de las sugerencias que yo les doy. Por otro lado, ¿hay deducciones condicionadas? Sí. Hay deducciones sujetas a condiciones específicas. Por ejemplo, las deducciones de agapes. O sea, si es una comercializadora y te está facturando fruta un agape, una empresa del sector agricultor, está condicionada ¿a qué? La deducción está condicionada al pago, ¿sí? El 27 te habla de requisitos de deducciones y es una parte importante. Y hay que saber diferenciar el 27 del 28. Y no es un número, o sea, uno es 7 y el otro es 8. No, o sea, el asunto es el 27 son requisitos que debemos de cumplir en las deducciones. El 28 es lo no deducible y no son iguales. Puede haber un no deducible por falta de requisitos fiscales, sí, y no es del 28. ¿Me explico? Otra deducción condicionada a la gasolina. La gasolina está condicionada a que se pague por cualquier medio excepto efectivo. ¿Me explico? Entonces, por ahí hay algunas reglas perdidas para algunos sectores, pero la condición es que todo lo que sea combustible tiene que ser con monedero electrónico, con tarjeta de crédito, débito, transferencia, ¿sí? Esa deducción está condicionada y si no lo cumple, va a ser un no deducible por falta de requisito fiscal, no un no deducible del 28. Eso es lo que tenemos que aprender también a diferenciar, porque al final el no deducible del 28 te va a pegar en la cuenta, en la determinación de la UFIN. ¿Me explico? Sí. Para la parte específica, por ejemplo, aquí veo una pregunta en el chat, me voy a adelantar. En la parte del RIF, si no mal recuerdo, está la posibilidad de pagar hasta 5,000 pesos en efectivo, ¿sí? Y no están sujetas las reglas de deducción a ese caso, si no mal recuerdo. Pero no quiero desinformarte, con todo gusto. Si no es el caso, lo revisamos muy en particular y les envío mi comentario, pero así funciona. Bueno. Entonces, hay deducciones condicionadas. ¿Y qué tan compleja se vuelve la deducción para los efectos fiscales? A raíz de la entrada del mecanismo de fiscalización de los EFOS, a través de CFDIs, la fiscalización se está volviendo un poquito más compleja, porque hay algo que vino a jodernos, a ayudarnos con nuestra deducción fiscal, que es la materialidad. Oye, ¿qué es materialidad? Para efectos fiscales no hay una definición. Para la autoridad, materialidad es todo y nada a la vez. ¿Sí? Con perdón de ustedes, ningún chile les embona. ¿Por qué sentido? La materialidad para efectos fiscales es buscar elementos que soporten la existencia de la deducción. ¿Sí? Lo indispensable, un comprobante, una transferencia, un registro contable, estar deducido una sola vez en contabilidad. ¿Qué más? Pues casi fotografías, bitácoras, cuestionarios, dónde encontraste a tu cliente, cómo contactaste a tu proveedor, cotizaciones, correos, y aún y así no le es suficiente. ¿Por qué razón? Oye, ¿puede haber algún EFO involuntario? Sí. Hay muchos EFOs involuntarios que sí tienen realidad, sí tienen trabajadores, sí tienen activos fijos, sí tienen capacidad material, sí están localizados, pero en su momento no cumplieron y ahorita están en la lista. De hecho, estamos defendiendo un EFO y esa fue la realidad. En su momento no cumplió, sí teniendo los elementos, y la autoridad dijo, es un EFO. Y se va con el EDO y le pide los requisitos de su deducción. Bueno, hago una aclaración.
en el entendido que entendemos que los CEFOs son empresas que facturan operaciones simuladas, los que se portan mal. Los CEDOs son aquellas empresas que compran facturas de los CEFOs, empresas que deducen operaciones simuladas. Digo, me vi muy normal, a lo mejor estoy hablando en los mismos términos con muchos contadores y sí me van a entender, pero a lo mejor hay algún empresario que va a decir, ¿y eso con qué se come, no? Entonces, en ese entendido que les decía, hay EFOS que sí tienen una actividad, pero por descuido, por negligencia, por lo que ustedes quieran, no cumplió, no presentó su declaración, no presentó retención, no hizo CFDIs de nóminas, y ahorita es un EFO. Entonces, el que adquirió el EDO, ahorita tiene ese problema de estarse defendiendo de aquello que sí existió en primera instancia, porque hay una transferencia, porque hay un CFDI, porque hay un registro contable, debe de haber un contrato, porque en su momento a lo mejor ya hubo opinión de cumplimiento, y ahorita, por ejemplo, ya estamos armando expedientes de proveedores y de acreedores. ¿Cómo? Pues a través de lo que les estoy hablando. Pues un contrato, una opinión de cumplimiento, pagos de seguro social en algunos casos, nóminas que ya nos están llevando a esa parte, declaraciones, registros, bitácoras, fotografías, avances de obra, N cantidad de circunstancias que nos permiten poder acreditar esa materialidad. Pero volvemos, para la autoridad que es materialidad, pues todo y nada. No hay una definición. Por consecuencia, al no haber una definición, nosotros tenemos que estructurar nuestras deducciones. Sí. Tenemos que tener por lo menos un checklist de elementos básicos. Lo básico en todas las revisiones que nos ha tocado atender es, pues te van a pedir tu póliza, tu transferencia, el cruce con el estado de cuenta, conciliación bancaria, tu contrato, ¿sí? Son elementos básicos. ¿Sí? Registro contable, CFDI, transferencia, tu estado de cuenta, el cruce, contrato. Y ya le estamos sumando opiniones de cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Ese es el asunto. ¿Qué más? Me puedo ir con más cosas, correos electrónicos, puedes inclusive entender entradas de almacén en la parte de las mercancías, fotografías, videos, de que sí existió el producto, de que sí existió el servicio. Pero volvemos, rayamos en lo ridículo, llevarlo al extremo. Por eso es que se vuelve tan compleja la deducción fiscal. ¿Me explico? Entonces, pero debemos de analizarlo desde su estructura. Costo de ventas, gastos, inversiones son las principales, deducciones, descuentos sobre venta. Entonces, ese asunto se vuelve cada vez más complejo. Yo creo que si podemos hablar de elementos básicos, registro contable, lógicamente en los términos del 28 y 33 del reglamento, bueno, 28 del código y 33 del reglamento del código fiscal, transferencia, cruce contra estado de cuenta, contrato. Buenos días. Al parecer tiene alguna dificultad técnica nuestro ponente. A continuación seguiremos con la ponencia en cuanto lo pueda resolver. Gracias.
Discúlpenme, tuve una situación técnica con mi internet. No sé si me escucho todavía. Sí, sí se escucha. Perfecto, gracias. De nuevo, una disculpa. Ya ve que el agua no nos hace estas malas jugadas con nuestro internet. Bueno, entonces, les decía, el hecho de que nosotros consideramos deducciones que no cumplen con requisitos o que no son suficientes, pues nos va a hacer llevar a qué razón, a que estemos generando una deducción donde estamos dejando pagar un impuesto generando una pérdida fiscal inexistente. Las pérdidas fiscales inexistentes tienen una multa muy compleja, que es pues, básicamente el 50% de la pérdida que tú aplicaste sin tener derecho a eso, pues es una multa considerable, ¿ok? Entonces, por ahí va la reflexión. Bueno, ahora, en el 2020 sale este regalito de la autoridad, una cuestión de un 5A, una cláusula anti-elusión, que habla de una recaracterización de actos jurídicos que carezcan de razón de negocio. Y empezamos con otros elementos. Bueno, ahí está el porqué de la recaracterización, pues básicamente va en función de una pues, mala recaudación, ¿sí? Nuestra recaudación en función del PIB pues, no es muy buena. La cláusula anti-elusión es una cláusula que propone la OCDE para restablecer la verdadera naturaleza de la operación y pues nosotros como buenos mexicanos lo llevamos más allá. ¿Qué características tiene esta recaracterización y por qué sale a colación? Pues es una facultad discrecional, es decir, dentro de una visita domiciliaria, revisión de gabinete, o una revisión electrónica, la autoridad nos puede, ¿sí? Nos puede establecer nos puede restablecer, pero nos puede decir que estas deducciones carecen de una razón de negocio, pero es una facultad discrecional. Solamente dentro de estas revisiones nos vamos a dar cuenta si la autoridad no lo va a aplicar o no. Y la cuestión de la temporalidad de la norma va a ser lo mismo que cuando salió lo de los EFOS y los CEDOS. ¿En qué razón? Oye, pues salió en 2014 y nos lo quieren aplicar hacia atrás. Esta cuestión va a ser igual. Salió en 2020 y nos lo van a querer aplicar hacia atrás. La Corte dijo que fue constitucional en el caso de los EFOS. Entonces, esta situación no va a tener una figura diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Que en una revisión de 2019 es posible que te encuentres con una recaracterización de actividades y que te estén realizando bueno, que estén aplicando este 5A, ¿sí? En función de la razón de negocio. Y esa es la cuestión, la razón de negocio. ¿Cuál es la cuestión? Se está comparando el beneficio fiscal contra el beneficio económico. Y te dice la ley, o en este caso la autoridad, tu beneficio fiscal no puede ser mayor que el beneficio económico. ¿Me explico? Y hay ocasiones donde sí pasa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que nos ponen a chambear de más, porque ahora tenemos que razonar y cuantificar cuál fue el beneficio económico y cuál fue el beneficio fiscal. Y si es que es uno mayor que otro, va a estar condicionado a esto. Entonces, pues nos ponen a parir chayotes. ¿Me explico? Entonces, esta situación. ¿Me dan un minutito, por favor? Disculpas que sigo teniendo problemas con mi internet. Espero ya pueda conectarme bien. Pero voy a tratar de conectarme a otra red, a ver si me permite.
Espero que no nos juegue mala pasada esta línea. ¿Me escuchan bien? Listo, lo escuchamos, maestro. Perfecto. Ok, entonces, regreso a la presentación. Entonces nos hallamos con esta situación muy particular y es específicamente permítanme un minuto. Y es específicamente esta cuestión de la recaracterización de actos. Pues tenemos que cuantificar esta parte del beneficio fiscal contra el beneficio económico. Y no conformes con eso, el 2020 había una cuestión que pues muchos decíamos, bueno, pues no tiene una cuestión de carácter penal. O sea, el asunto era, la autoridad te va a fiscalizar, te va a determinar el crédito fiscal, recaracterizará las actividades o los actos jurídicos y te dirá, pues no son deducibles. Entonces, la connotación netamente era económica, es decir, solamente te iban a liquidar un crédito fiscal, punto, se acabó. ¿Ok? Y decía, esta recaracterización no dará carácter a unas cuestiones de ámbito penal, algo así. Pues no conforme con eso, en el 2021 sale esta modificación y nos dicen, ¿qué crees, chato? Sí, es de carácter penal. Modificación al séptimo párrafo dice, los efectos fiscales que las autoridades otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitan a la determinación de las contribuciones. Hasta ahí decían, multas correspondientes sin perjuicio de las investigaciones de responsabilidad penal en las que originase con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Así estaba. Y ahora cambia esto. ¿Me explico? Esta cuestión cambia, ¿sí? Y se elimina. O sea, esta parte se elimina. ¿Okay? Sí da cuestión penal, o sí es cuestión penal esta materia. Entonces, nos volvemos a sentar en esta situación y decimos, bueno, va a haber una recaracterización, va a quedar en multas y actualización o también puede ser de carácter penal. Entonces, para la reflexión, ahí está este artículo 5A, ¿sí? 5A respecto de la recaracterización de los actos jurídicos y que si para la autoridad no conforme que ya tenemos un CFDI con el registro, vamos a la razón de negocio y le vamos sumando, ¿sí? La razón de negocio es, bueno, la razón de negocio, entonces tenemos que ver en este punto, además de los requisitos, si es que nuestra deducción generó más un beneficio económico que un beneficio fiscal. Madres. ¿Y eso con qué se come? ¿Me explico? Porque hay ocasiones donde tú puedes tener una deducción que no tenga un beneficio económico, pero que sí tenga un beneficio fiscal. ¿Me explico? La camioneta de la mujer, se me ocurre, de mi esposa, ¿hay un beneficio económico? Pues no, ya gasté. ¿Pero hay un beneficio fiscal? Posiblemente. Por llevar a cabo por decir algo, perdón. Pero bueno, entonces ya vimos, requisitos de deducciones están condicionadas, por otro lado ver el beneficio económico, el beneficio fiscal. Ahora, ¿cómo está la fiscalización? ¿Sí? La fiscalización enfocada a deducciones fiscales va relacionada ¿con qué? Con los CFDIs del contribuyente, ¿sí? Ya las revisiones electrónicas se están tornando en función de eso. Oye, no has pagado el impuesto, cúbrelo. Oye, hemos detectado que tienes CFDI si no tienes la declaración. Ya hay los cruces. Y esas son invitaciones, ¿sí? No presentas tu declaración anual a tiempo, te mandan una invitación. ¿Para qué? Para que presentes tu declaración. ¿Sí?
presentaste tu declaración. Entonces, hay un intercambio de información con entidades financieras. Eso es desde el 2006, ya no desde ahorita. Entonces, tiene información de bancos, tiene tus FDIs, ¿sí? Los FDIs de nómina, los complementos de pago, ¿sí? Entonces, volteemos a ver qué información tiene la autoridad, qué información le estamos dando. O sea, ya ya no es un error, sino un horror. Es que tú, teniendo CFDIs emitidos, presentes una declaración en ceros. ¿Me explico? ¿Sí? Hay una contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué elementos? ¿Me explico? La autoridad tiene muchos elementos para poder fiscalizar. Creo que sigo con problemas de internet, ¿verdad? ¿No me escucho bien o sí? Si me pueden confirmar, por favor. Ok. Perfecto, seguimos. Entonces, ya vimos los elementos que tiene la autoridad. Tiene una cuestión que se llama minería de datos. La minería, ¿sí? que está todo el tiempo verificando, haciendo cruces, ¿sí? Y mandando alertas. Oye, el contribuyente fulano de tal, contribuyente fulano de tal, ¿sí? Entonces, toda esa información tiene que ver con con lo que nosotros estamos realizando. Entonces, importante, volteen a ver lo que están timbrando, volteen a ver los conceptos que están timbrando, volteen a ver las nóminas que están timbrando, volteen a ver los complementos que están enviando y crúcenla contra sus declaraciones. ¿Se está haciendo bien o no se está haciendo bien la actividad? Sí. Porque lo único que ve la autoridad en primer término son tus FDIs, tus declaraciones. Sí. Entonces, si está viendo eso constantemente y tú estás presentando una información distinta, ¿qué consecuencia vas a tener? Volteemos a ver. ¿Qué deducción en este momento no ocupa CFDI? Y con la mano las contamos. Deducción de inversiones, pero está condicionada. Las depreciaciones están condicionadas a qué? Pues que prevé haya un CFDI por lo menos, un contrato. ¿Qué otra? Ajuste anual por inflación. ¿Qué otra no lleva CFDI? Pagos al extranjero. ¿Qué otra? Vamos a ver los del 25. El 25 te establece cuáles son las deducciones. Por ejemplo, para personas morales, la primera, devoluciones y descuentos o bonificaciones sobre venta. ¿Ocupas FDI? Sí. Costo de ventas. No ocupas FDI. Específicamente el costo de ventas. Pero lo que integra el costo de ventas, las compras, sí llevan un CFDI. ¿Me explico? Y volteamos a ver por ahí, como cuenta Pedro y el Lobo, por ahí se escucha, se rumorea desde hace mucho tiempo que viene por ahí buscando la autoridad timbrar el costo de ventas. Imagínense eso. Pero volteemos a ver qué información tiene la autoridad del costo de ventas. Tiene, por un lado, la contabilidad electrónica del ejercicio anterior y la contabilidad electrónica del cierre del ejercicio, donde tú estás timbrando los inventarios. Y tienen las compras y las descuentos sobre compras que te genera. Voy a determinar el costo de ventas. Lo único que no va a poder realizar a lo mejor es el levantamiento del inventario físico, pero tienes que tener elementos para soportar ese levantamiento de inventario físico. ¿Me explico? Entonces,
volvemos a la tesitura. Son muy pocas deducciones que no tienen un CFDI. Nómina ocupa CFDI. Sí. Es más, tú le estás diciendo cuándo le estás pagando. Complemento de pago. ¿Sí? Comercio exterior también tiene complemento. O sea, volteemos a ver qué información tiene la autoridad. Y no es materia de asustar, pero sí es materia de que se pongan a estructurar esa parte. Entonces, ¿cómo deben de ser las deducciones o la estructura de las deducciones? El legislador crea el concepto, ¿sí? El concepto es en determinado o en un punto indeterminado. ¿Me explico? ¿Qué es esto? Son como las canciones de amor cuando andas cortando con la novia. ¿Sí? Ya cortaste con la novia, con el novio, dependiendo. Y escuchas una canción y dices, ah, esa me la hicieron a mí. Esa es mía. ¿Cómo sabe Chente que así me pasó? ¿Cómo sabe fulano de tal que así me pasó? No, él hizo la canción y tú te situaste en el supuesto. Lo mismo pasa con las leyes. La ley ahí está. Tú te sitúas en el supuesto. Entonces es lo que debemos de entender. El legislador, nosotros creamos el precepto, lo que nosotros tenemos que ver es nuestra realidad, ¿sí? La veracidad de lo que estamos haciendo y cómo podemos demostrarlo. ¿Estamos? Entonces, las deducciones que deben de demostrar la realidad de lo que se hizo. Oye, pero es que no fue así. Entonces busca la manera de demostrar que la realidad fue esa. Así para acabar rápido. ¿Me explico? Si te está diciendo la autoridad o te está diciendo la realidad, esto fue lo que pasó y tienes manera de demostrarlo, ahí tienes tu deducción. Pero si tú hiciste algo que no se sujetó a la realidad, pues busca la manera de que esa realidad exista. Así para terminar pronto con las deducciones. ¿Vale? Entonces, las deducciones tienen requisitos y nosotros tenemos que observar el cumplimiento de estos requisitos. Les decía, deducciones están en el artículo 25-26 de Ley de Impuesto a la Renta para personas morales. ¿Sí? 25, ahí te dice todas las deducciones, son 11 fracciones, perdón, 10 fracciones. De manera general te dice las deducciones. 26 te habla de deducciones, pero pues que son con establecimientos permanentes en el extranjero. Muy poco les voy a aplicar. El 27 te dice, ok, ya te dije que se deduce, ahora te voy a decir cuáles son los requisitos para deducirlos. ¿Ok? Ya te dije que podrás deducir esto. Ahora te voy a decir qué debe de cumplir para poder deducirlo. 27. Y luego te voy a decir al 28, esto no es deducible. Así debemos entenderlo. ¿Vale? Entonces, analizando esta parte, los requisitos de las deducciones, de lo que les decía, para personas morales, los fines de la actividad del contribuyente, para las personas físicas que están en 105 es la obtención de ingresos. Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos lo estrictamente indispensable para físicas y lo estrictamente indispensable para morales. Uno es los fines del contribuyente, su objeto social, y el otro es la obtención de ingresos. ¿Vale? Y aquí tenemos lo estrictamente indispensable. Por ejemplo, tenemos deducciones que son estructurales y no estructurales. Ay, caray, ¿eso con qué se come? Ahorita lo vamos a ver. Los requisitos es que sea estrictamente indispensables, que vaya con el objeto, el giro, la razón de negocio. Esa es la vinculación de lo estrictamente indispensable. Implica estrecho y ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación. Los fines de la actividad del contribuyente se entiende como un conjunto de acciones encaminadas a la realización, a cumplir su objeto principal. ¿Ok? Los razonamientos para entender o para determinar lo estrictamente indispensable son tres: vinculación, necesidad y proporcionalidad. ¿Sí? La vinculación es que la erogación esté relacionada con la actividad del contribuyente. La necesidad,
que se demuestre que si no hubiera hecho esa erogación, habría un efecto directo en la marcha o operación de la empresa. ¿Sí? Y la proporcionalidad, que la erogación incida en los ingresos sin ser excesivos. ¿Me explico? Esa parte, no vas a gastar más de lo que estás vendiendo. No te va a costar más el producto de lo que como lo estás vendiendo. El producto te costó 10 y tú lo vendes en 8. Pues, ahí no es estrictamente, bueno, ahí la proporcionalidad pues no está de la mano, ¿sí? Si gustan, dejamos las dudas al final, las podemos poner en el chat, por favor. Sí, con todo gusto las vamos a contestar. Vamos a dar un espacio para contestar las dudas y abrimos igual si gustan y nos lo permite por ahí el hospedador, que se abran los micrófonos. ¿Vale? Por favor. Entonces, esta parte es lo estrictamente indispensable. Es un concepto jurídico indeterminado, es decir, no hay un diccionario que te diga estrictamente indispensable para una comercializadora esto, estrictamente indispensable para una refaccionaria es esto, estrictamente indispensable para una panadería es esto. No lo hay. Pero atiende a qué? A la naturaleza de la empresa, el objeto social. ¿Sale? Esta tesis ya es viejita, es de febrero del 2000, pero aún y así sigue aplicando. Gastos, por aquí otra tesis referente a los gastos. Esto se los voy a pasar, ¿me explico? Y aquí podemos ver que entonces tenemos nuestra deducción autorizada, pues puede ser una deducción estructural, no estructural, puede ser posterior o pueden ser parciales. Entonces, así pueden ser nuestras deducciones. Ahora, primero, ¿qué es una estructurada y no estructurada? Hay una tesis que nos marca esta diferenciación. Las estructurales, ¿sí? Lo dice, las estructurales identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales de los contribuyentes, frenar o corregir los excesos de progresividad, coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas, o bien rectificar situaciones peculiares derivadas de las transferencias de recursos, son un signo de capacidad contributiva. Este rubro se ubica en las deducciones que, por regla general, el legislador debe de reconocer en el acatamiento del principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes, es decir, las que están en ley. Esas son las estructurales, las que están en ley. Las no estructurales son beneficios, las cuales son figuras sustractivas, que también auxilian a la configuración de modalidades a base que imponen a la base imponible del impuesto sobre la renta, pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales o bien pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado de carácter extrafiscal. Es decir, las estructurales son las que el legislador nos dio para todos. Las no estructurales son las que el legislador pone a modo de beneficios. Las más visibles que podemos ver o que podemos considerar o conceptualizar son, por ejemplo, en el sector agricultura hay facilidades administrativas. Hay una facilidad sin comprobación fiscal, ¿sí? Entonces, es un beneficio, es una deducción no estructural. Es un beneficio para ese sector específico. Entonces, así debemos de entenderlas. Hay también beneficios, deducciones no estructurales en la parte, por ejemplo, en la parte de la resolución miscelánea fiscal. Por ejemplo, en el caso de algunas constructoras se puede deducir el costo estimado de obra sin haber erogado ni un peso. ¿Me explico? Entonces, son beneficios que se dan de manera no estructural. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las estructurales y no estructurales. ¿Sale? Las demás aquí las encontramos. Artículo 25, devoluciones que se reciban, los descuentos o bonificaciones que se hagan. Costo de lo vendido, gastos netos, descuentos, bonificaciones, devoluciones o devoluciones.
las inversiones, créditos incobrables, pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción segunda de este artículo, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al instituto, fíjense bien, pagadas. Es decir, en el ejercicio fiscal deduces la cuota pagada del Seguro Social de diciembre del año anterior y terminas deduciendo la cuota pagada del mes de noviembre de ese ejercicio. Son las pagadas las que deduces. No deduces las del ejercicio, es decir, no provisionas y las del año las metes. O sea, no. O sea, te agarras diciembre a noviembre, básicamente, lo que pagas en el ejercicio. Intereses de venganza a cargo del ejercicio sin ajuste alguno, ajuste anual por inflación que resulte deducible, anticipos y rendimientos que pagan sociedades cooperativas de producción, aportaciones efectuadas para la creación e incrementos de reservas de fondos de pensiones, jubilaciones del personal complementarias a las que se establece la ley del Seguro Social y las primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. ¿Sí? Estos gastos estrictamente indispensables se sujetan a los requisitos condicionados en el 27. Por ahí también vamos a analizar algunos. Si quieren, me voy específicamente a costo de ventas y a, si nos da tiempo, a una, porque por ejemplo, que son créditos incobrables, que son dos deducciones importantes, que de repente nos pueden hacer un poquito de ruido. Los créditos incobrables, pues a últimas fechas han tomado mucha importancia. El costo de ventas es una deducción muy, muy compleja. Tiene muchas aristas, pero si entendemos el costo de ventas desde el punto de vista de la naturaleza de la empresa, pues entenderemos la deducción del costo de ventas. ¿Estamos? Entonces, pero igual, aquí están. Este material ahorita, si gustan, al final se los proporciono, no hay ningún problema. O se los hago llegar, se los hacen llegar a través del chat del WhatsApp, pues no tengan detalle. Entonces, igual, les decía, las devoluciones tienen algunas cuestiones. Hay devoluciones inclusive que pueden hacer brincando el año, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer deducible devoluciones o descuentos que haga en el año anterior, ¿sí? En este año, ¿sí? Y viceversa. Por ahí está este requisito en el 31 del reglamento. Deducciones autorizadas, les decía, el carácter de optativo, ¿sí? Que podrán. Y vamos a la parte de las deducciones por caso fortuito. Hay un criterio normativo que es el 18 de impuesto sobre la renta que establece que una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción quinta de la ley de impuesto sobre la renta, como en caso de fuerza mayor, siempre que reúnan los siguientes requisitos: que las cantidades de pérdidas cuya deducción sea pretenda o sea, es decir, por ejemplo, depositar y llega al banco y antes de que entre los amantes de lo ajeno te lo quitan. Y aquí no se da. Pero bueno, pues por un lado tienes el ingreso porque emitiste un CFDI y lo acumulaste tus ingresos, pero por otro lado tienes que acreditar cómo vas a generar una deducción si con ese dinero vas a comprar mercancía. ¿Me explico? Entonces la manera de acreditar esa deducción es a través de ¿qué? Pues de la presentación de la denuncia, ¿sí? Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello el contribuyente debe denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de erradicación emitido por el juez competente. Dicha copia certificada debe exhibirse al requerimiento de la autoridad fiscal. Así vas a poder deducir un robo. ¿Me explico? Entonces, esa parte, pues luego de repente pasa en la actividad cotidiana y luego no sabemos ni cómo se debe de tratar. Bueno, ¿qué más? Costo de ventas, el contable y el fiscal. Recordemos que tenemos una norma de información financiera que es la C4, que establece los métodos de costos identificados, promedios, PEPs y detallistas. Para efectos fiscales, se determinan a través de un costeo absorbente. Y el costeo absorbente se integra con todas las erogaciones directas, gastos indirectos, ¿sí? Que fueron incurridos durante el periodo: materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Ese es nuestro costeo absorbente.
Y ese es el que debemos de utilizar para efectos fiscales. Si tú utilizas uno para efectos contables, pues vas a tener una diferencia entre tu declaración anual y tu declaración fiscal. Por eso, en la conciliación contable y fiscal existen estos dos renglones: costo de ventas fiscal, costo de ventas contable, si es que utilizas un método completamente diferente. Por ejemplo, PEPS es permitido, WEBS ya no es permitido. ¿Me explico? Si tú todavía sigues llevando WEBS, pues contablemente pues, sí lo vas a tener, pero fiscalmente tienes que utilizar PEPS. La sugerencia, como o tienes un costeo promedio, o un método detallista, o identificado, ya tú lo tendrás que determinar. Desde ahí empezamos. ¿Cómo costeas? ¿Cómo costeas? Para efectos fiscales es un método absorbente: mano de obra, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. ¿Vale? ¿Qué pasa con el deterioro? Los costos de adquisición pueden ser recuperable total o parcialmente. En la práctica se castigan los inventarios por debajo del costo de adquisición a valor neto de realización. Es consistente con el punto de vista que los inventarios no deben reconocerse en exceso a los importes que se espera realizar en su venta o su uso. Es decir, que lo puedes castigar hasta el monto de lo que tú esperas recuperar. ¿Me explico? Si tu costo de venta te costó 80 y resulta que ese producto es obsoleto, ¿sí?, y ya llegaste al término de quererlo sacar, pues lo vas a poder sacar a valor de realización. Es decir, si en el mercado solamente te pagan 40 por él, pues puedes castigar tus costos esos 40 pesos más. ¿Ok? Entonces lo puedes hacer a valor de realización. Bueno, anticipos a proveedores, ¿forman parte del inventario? Sí. Los pagos anticipados no forman parte del inventario. Sí. Solo debe de reconocerse como inventario. Recordemos que los anticipan el precio. ¿Me explico? Si tú ya estás de acuerdo en la cosa, pero no en el precio, hay anticipo. Si tú estás de acuerdo en el precio, pero no en la cosa, hay anticipo. Entonces, no se puede llevar a cabo el inventario salvo que ya esté la compraventa. ¿Ok? Los pagos anticipados son activos derivados del pago efectuados en efectivo con la finalidad de asegurar el abastecimiento con ciertos beneficios de información financiera, pero para efectos fiscales no tendrían el porqué. Los anticipos no van. ¿Va? Ok. En esta parte, el costo de ventas, ya les decía, costo absorbente, históricos o predeterminados. Históricos al costo de adquisición o producción, y predeterminados cuando se lleva a cabo pues, un presupuesto. Elementos del costo. Para empresas comerciales, el importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas por el monto de las devoluciones. Me comentan que se corta mucho. Déjame ver si sigue siendo mi red o no sé si es para todos. Que me puedan confirmar si es para todos que se corta mucho o específicamente para unos. Ok. Y maestro, se le Entonces, corta un poco, déjeme ver si es mi red. A ver, deja cambio. Me regreso a la anterior. Espero que esta ya no me deje mal ante ustedes. Bueno, les decía, los elementos del costo para empresas comerciales, pues va desde la adquisición de mercancías, disminuida por las devoluciones y descuentos, bonificaciones sobre las mismas, y que se efectúan en el ejercicio. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Otras empresas, las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas de las devoluciones, descuentos, bonificaciones sobre los mismos. Las remuneraciones por la prestación de servicios personal subordinados, ¿sí? Los gastos netos de descuentos, bonificaciones, devoluciones directamente relacionados,
y las deducciones de inversiones directamente relacionadas con la producción. Esos son los elementos del costo en otras empresas que no son comerciales, ¿ok? Entonces, conceptos que se excluyen del costo de ventas. Los bienes o servicios adquiridos de personas físicas que no estén efectivamente pagados. Los bienes adquiridos de personas físicas o morales del sector primario y los bienes adquiridos de coordinados. En esencia o en estricto sentido, estos no deben de formar parte del costo de ventas. Sin embargo, específicamente para lo que son algunas físicas, sí se puede hacer. Hay una regla en el... Bueno, hay un artículo en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que lo permite. Aquí está más adelante, ahorita lo vemos. Entonces, los contribuyentes... estos tenemos que llevar un registro de las compras y servicios por pagar, que se adicionarán con el monto de las adquisiciones de mercancías y servicios recibidos y efectuadas en el ejercicio fiscal de que se trate pendientes de pagar, y se disminuirá por el monto de las adquisiciones y servicios pagados durante dicho ejercicio. El saldo que se obtenga de ese registro, el cierre del ejercicio de que se trate, se considerará como registro inicial para el ejercicio siguiente. Es decir, debemos de llevar un récord de cuánto fue lo que quedó pendiente de pago a físicas, a estos tres tipos de contribuyentes: físicas y morales del sector primario coordinados. Debemos llevar un registro inicial y debemos de llevar un registro final, o sea, cuántos de esos sí se pagaron y cuántos no se han pagado a los que se obtuvieron durante el ejercicio. ¿Para efectos de qué? De quitarlos del costo de ventas. La persona moral opta por acumular solo los avances de obra, también es otro costo de ventas sobre costos estimados. Esto les decía, hay una regla, si no me recuerdo, de la 3.3.2.4, si no mal recuerdo, que establece que tú puedes deducir los costos estimados cuando te dedicas a la construcción, ¿sí? Y igual si realizas desarrollos inmobiliarios o fraccionamiento de lotes, así como contratos de obra de inmueble, podrán deducir conforme a costos estimados su costo de venta en el ejercicio que obtengan ingresos derivados de las mismas. El único detalle ahí luego pasa es que tienes que tener un costo de referencia. O sea, no lo puedes estimar así nomás por nomás. Tienes que buscar la manera de acreditar ese costo. Y es ahí donde te ves en chingo. Pero bueno. Adquisiciones o servicios deducibles al pago. O sea, el 81 establece que para efectos del 27 también podremos deducir en el ejercicio fiscal de qué se trate el costo de lo vendido de dichas adquisiciones y servicios en términos de este artículo, aun cuando no hayan sido efectivamente pagadas. Ese es el artículo del reglamento que les mencionaba, ¿sí? Entonces, sí se pueden deducir aun y cuando no estén pagadas, ¿ok? Ahora bien, los métodos de evaluación de inventario, cualquiera de los métodos, ahí están en el 82. El costeo por diferencia de inventarios, ahí está en el 83. Los contribuyentes que no están en posibilidad de identificar el valor de las adquisiciones, pues básicamente pueden determinar un costeo a base de diferencia de los inventarios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay una reglita, la 3. Bueno, hay una regla para, por ejemplo, los hoteles, ¿sí? Los hoteles o salones de belleza pueden estimar su costo de una forma diferente. Para efectos del artículo 83 del reglamento, podrán aplicar la opción prevista en citados artículos contribuyentes que se dedican a hospedaje y salones de belleza y peluquería, siempre que con los servicios mencionados se proporcionen bienes en términos del artículo 43, así como los contribuyentes que se dediquen a la elaboración de venta de pan, pasteles y canapés. Ellos pueden aplicar el costeo por diferencia, ¿sí? Entonces es un método un poquito diferente, pero nada fuera de lo común. Los contribuyentes que realicen las actividades a que se refiere el 39, párrafos segundos de comercio y tercero, los demás, para determinar el costo de lo vendido deducible, considerarán únicamente las partidas conforme lo establecido en dichos párrafos correspondiente a cada actividad que desarrollen. Solamente lo deducible lo vas a poder integrar al costo. Los autoconsumos también podrán deducirse, siempre y cuando se consideren se consideren como gastos. Es decir, las gasolineras es lo más común. Adquiriste gasolina, ¿ok? Forma parte de tu costo, materia prima. Tú consumes dentro de tu gasolina, dentro de tu gasolinera. Pues ese consumo para tus vehículos va en el gasto.
Esa es la consigna. Y bueno, aquí hay muchos elementos, les decía. La verdad es que analizar las deducciones fiscales nos podemos llevar muchísimo tiempo. Quiero brincarle a la parte de los, ¿cómo se llama? De las deducciones de cuentas incobrables, porque se me hace que ahí hay mucho de dónde podemos aplicar. La verdad es que al final del ejercicio podemos hablar de esas deducciones. Pero como les decía, la intención de esta plática no es porque no quiera. No nos alcanza el tiempo para analizar las deducciones. Yo creo que más bien les propondré ahí a Canacintra, si nos dan oportunidad de abrir una fecha para el análisis ya como un curso formal de unas 5 o 6 horas, y pues ojalá y a los que estén aquí les den un descuento preferencial. Vamos a gestionarlo a ver si se puede hacer por ahí. Para efecto de llevar a cabo este taller más detalladamente. Pero bueno, ahí hay donativos, deducciones de inversiones, en qué sentido, requisitos de las deducciones. Esta fracción tercera es importante, o sea, que deben de estar amparadas con comprobante fiscal y por medio de pagos permitidos, ¿ok? Luego, ingresos, ¿dónde están las? Previsión social. Aquí está. Esta fracción 15 del artículo 27 nos da los requisitos de los créditos, de las pérdidas por créditos incobrables. Se consideran realizados en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponde, o antes, si fuera la notoria imposibilidad práctica de cobro. Esa parte es importante. O sea, una es cuando prescriba la acción, es decir, ya tenía un pagaré, pasaron 3 años, ya prescribió, pudo generarla. O cuando se vea la imposibilidad práctica de cobro, ahí se puede hacer la deducción del crédito incobrable. Entonces, para efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, los siguientes casos. Y aquí hay una tablita, o sea, cuando debes menos de 30,000 UDIs, que estamos más o menos como 180,000 pesos, es una cantidad considerable, está como a 6 pesos la UDI, si no me recuerdo, son como 180,000 pesos, cualquiera de haber transcurrido un año que incurrió en mora. O sea, el vencimiento, un año, ya vas, ejerces las acciones y hay una notoria imposibilidad de cobro, pues se desapareció, el querubín ya no vive aquí, puedes hacer la deducción de esa cuenta incobrable. Cuando es al público en general es cuando es mayor a 5,000 y menor a 30,000 UDIs, ¿sí? Y haber transcurrido un año en que incurrió en mora. Cuando hay una actividad empresarial, igual, si es menor o igual a 30,000 UDIs, en este caso debe de haber transcurrido un año, informar por escrito al deudor de que acumule el crédito incobrable y presentar la declaración informativa más tardar el 15 de febrero. Cuando es mayor a 30,000 UDIs, que es cualquier persona, hay que presentar una demanda judicial, informar por escrito para que acumule y presentar la declaración. Cualquier monto, ¿sí? Declarado, comprobar que el deudor ha sido declarado en quiebra, ¿sí? Cuando ya está en concurso mercantil o quiebra, hay que comprobar que el deudor ha sido declarado en quiebra y se concluya por la quiebra concursal y por falta de activos. Y cualquier monto con garantía hipotecaria, cualquiera, informar por escrito al deudor para que él acumule, presentar la demanda judicial, presentar la declaración informativa, y cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o haya la aplicación de un importe del remanente a cubrir del adeudo, se deducirá el saldo que acumulará el importe recuperado. Es decir, que el asunto es que si por alguna razón alguno de esos que tú ya hiciste el crédito incobrable te lo paga, pues tú tendrás que acumular esa cantidad que te está pagando. ¿Me explico? Si ya deduciste el crédito incobrable, si se fijan, realmente es factible la deducción de créditos incobrables a través de esto, de básicamente un aviso, uno a tu cliente, al moroso, un aviso a la autoridad y básicamente deducir el crédito incobrable.
Entonces, esta situación luego de repente traemos muchas cuentas por cobrar ahí viejitas. Entonces, al momento de hacer una depuración podemos generar esa deducción, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esta parte yo creo que en este caso el análisis desde la deducción es una situación muy particular en cada una. Realmente les vuelvo a repetir, analizar deducciones es mucho trabajo. La plática, el objetivo de esta plática específicamente, les decía al inicio, es, bueno, es una reflexión sobre la importancia de un CFDI. Ya vimos por qué es importante un CFDI. ¿Sí? También vimos cuál es el modelo de fiscalización que tiene la autoridad. El modelo de fiscalización de la autoridad es muy presencial, está muy presente con correos, con mensajes. No sé si ustedes tengan la fortuna de haber registrado un correo a los contribuyentes y pues de ahí pueden ustedes darse cuenta que la cantidad de mensajes de cumplimiento es a veces abrumador, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que visualizar que el modelo de fiscalización que tiene la autoridad pues es muy presencial, está muy presente con nosotros. Entonces, esa parte también es de reflexionarse y pues, la parte del blindaje fiscal, o sea, tu deducción que debe de llevar. Tu deducción debe llevar muchas circunstancias, muchas situaciones. ¿Y de qué va de la mano? Va de la mano específicamente con tu objeto social, lo estrictamente indispensable, los elementos de deducción, lo que ya habíamos hablado. Denle una revisada al artículo 28 del Código Fiscal, al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, ¿sí? Lo que es la parte de nuestra contabilidad, los elementos que debemos de tener, por lo menos ya no basta con una transferencia, una factura, un CFDI, ya no basta con eso. Tenemos que irnos más allá. Contratos. Eso es el pan nuestro de cada día. Hay que establecer determinados montos claramente. O sea, no vas a hacer un contrato por 10 pesos o 100 pesos, ¿sí? Hay que establecer parámetros y hay que establecer políticas contables que te puedan dar ese elemento. Y por ahí está muy de moda esta figura del mentado compliance. El cumplimiento lo puedes llevar a todas las materias. Compliance lo puedes llevar a materia fiscal, inclusive hasta la contable, si estás cumpliendo con las normas de información financiera en determinado momento, ¿sale? Pero la figura del compliance adopta algo importante. O sea, el compliance es establecer los elementos para cumplir. Y eso es lo que tú debes de hacer en la parte de tu contabilidad, de tu materia fiscal, de tus deducciones. Es establecer los requisitos, haz un checklist. ¿Por qué? Porque no puedes tener una política para una cosa y otra para otra, ¿me explico? O sea, si a lo mejor ya tienes un proveedor de muchos años y sabes que el proveedor está bien y ya no le pides referencia, ya no le pides a lo mejor, ya no le pides declaraciones, ya no le pides financieras, ya no le pides opinión de cumplimiento, ya no le pides contratos. O sea, esa parte tienes que volver, o por lo menos tienes que tener pedidos, órdenes de compra. Tienes que ver qué elementos generas. ¿Me explico? O qué elementos debes de generar. Esa es la otra parte que les decía. O sea, para acabar pronto, o sea, si hay una deducción que es una realidad, ¿cómo estás integrando esa realidad? ¿Cómo estás comprobando esa realidad? Y si no hay una realidad de la deducción, hay que integrar esa realidad, hay que crear esa realidad. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte reflexiva, el blindaje de las deducciones. Les decía, para la autoridad es todo y es nada. O sea, la materialidad es muy amplia o muy pequeña, como la quieran ver, pero para la autoridad es todo y a la vez es nada porque nada les gusta. Entonces, la materialidad hay que llevarlo a elementos básicos, por lo menos, elementos que puedan sustentar una acreditación de la deducción. Ya los platicábamos hace rato. Decía el registro contable, la póliza, la transferencia, el CFDI, el cruce con el estado de cuenta, el contrato en su determinado momento y la opinión de cumplimiento. Creo que son elementos básicos y de ahí hacia arriba lo que quieras comprobar.
Yo con esta parte termino la reflexión. Ahora dejo abierto para preguntas en materia de deducciones. Igual, si con toda honestidad, si la respuesta no la tengo, me doy a la tarea de buscarla para efecto de poder aclarar sus dudas o comentarios. Igual, no sé si vean la dinámica de directamente las preguntas del chat o en su defecto si se vayan a abrir micrófonos, ya que nos lo digan nuestros hospedadores. Adelante, desde mi parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro David Pantoja. Bueno, pues por aquí me pareció ver una preguntita en el chat. Entonces ahí factura. Ah, sí, pero pues se factura.